Bueno, vamos a ir con la tercera sesión de esta sala de la tarde, que está relacionada también con formación y educación. Y en este caso, el foco, el centro es periodismo y comunicación científica y inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, voy presentando a la primera ponente, que es Raquel Escandell Póveda, que tenemos aquí. Sí. Va a presentar claves para la formación del profesional del futuro en la era de la inteligencia artificial, un ejercicio de divulgación y transferencia desde la investigación de audiencias y la planificación de medios publicitarios. Lo ha elaborado conjuntamente con Natalia Papí Gálvez. Raquel Escandell Póveda es profesora ayudante en el Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante, investiga en SEO, comunicación digital y competencias profesionales, y combina experiencia académica con 2 décadas como consultora profesional en marketing digital. Cuando quieras, muchas gracias. ¿No se oye? Ahora sí. Vale. Bueno, pues vamos a presentar las claves para la formación del profesional en el futuro, en la era de la inteligencia artificial, como un ejercicio de divulgación y transferencia desde la investigación de audiencias y planificación de medios. Nosotras somos profesoras de investigación de audiencias y planificación de medios. Partimos de un escenario donde la inteligencia artificial ha transformado tanto los procesos como la enseñanza, la comunicación y la relación entre personas y tecnología. Y esto hace que se produzcan cambios en ámbitos de la formación universitaria como el que nos ocupa, la investigación de audiencias y la planificación de medios. Para nosotras es una formación base en la universidad en cuanto a publicidad y comunicación. Engloba tanto la investigación social, puesto que nosotros analizamos las audiencias. Por otro lado, necesitamos interpretar las métricas sobre estas audiencias, es decir, alfabetización de datos. Y, por otro lado, el pensamiento analítico y estratégico. Es decir, más allá del uso de herramientas, diseñamos estrategias. Se produce esta disrupción de la IA generativa frente a la programática. Partimos de los antecedentes. Por un lado, tenemos la complejidad actual de la medición de audiencias, donde hay multitud de canales, los algoritmos, la IA. Por otro lado, tenemos los marcos de competencias, que nos marcan un poco la necesidad de alfabetización, el pensamiento crítico y la responsabilidad de la universidad en cuanto a estas competencias. Y, por otro lado, la necesidad de divulgación y transferencia a través de la ciencia abierta, lo que estamos viendo aquí estos días. Esto nos lleva al reto de garantizar que estos avances tecnológicos se acompañen de una reflexión ética y un compromiso con el impacto social. Necesitamos trasladar esa reflexión académica al conjunto de la sociedad y al sector profesional. ¿Qué hicimos? Pues el primer simposio de profesorado universitario en investigación de audiencias y planificación de medios. Es decir, reunimos de las diferentes universidades de España un montón de profesores y profesoras de investigación y planificación de medios, donde expusieron experiencias docentes, discutimos un poco retos formativos, es decir, cómo estábamos viendo la docencia, cómo estábamos afrontando esos retos. Como colofón de ese simposio nació este documento, que son las 10 claves que orientan la formación del profesional del futuro en la era de la inteligencia artificial, que es el que venimos un poco aquí a mostrar. Este documento, que también se transformó en esta infografía que veis en pantalla, no solamente texto, sino también un poco algo más visual, precisamente para fomentar esta transferencia, parte de este encuentro de expertos y expertas a partir de un debate y consenso que resulta en este documento. Más que un posicionamiento académico, se trata de un ejercicio de transferencia y divulgación que busca incidir en docencia, sector profesional y sociedad. Se plantea como una guía estratégica, un manifiesto para la enseñanza actualizada, crítica y socialmente responsable, un punto de donde partir. Estas 10 claves se basan en una estructura de 4 pilares que ahora veremos. Innovación y competencias, por un lado, ética y responsabilidad social, infraestructura e industria y comunidad docente. En el pilar 1 tenemos la innovación y las competencias. Aquí se engloban la clave 1, 2 y 3. Por un lado, asumimos que la transformación digital
para ofrecer enfoques actualizados y evitar que la academia, que la universidad quede rezagada frente a la industria. Por otro lado, en la clave 2 abordamos el reto de la medición. La IA cambia la forma en que medimos, los medios digitales sobre todo, superando la complejidad de la programática. Y como clave 3, defendemos la complejidad en el aula. La universidad es el espacio idóneo para la alfabetización de datos y el pensamiento estratégico complejo, no solo para el aprendizaje instrumental de herramientas. Luego tenemos el pilar 2 de ética y pensamiento crítico, donde se engloban la clave 4, 5 y 10. En la 4 priorizamos la reflexión crítica sobre conocimientos por encima de la mera técnica. En la 5 es fundamental el uso ético de la IA. Debemos educar sobre la propiedad intelectual y, muy importante, sobre los sesgos, estereotipos y falta de diversidad que los algoritmos pueden perpetuar. En la clave 10 alineamos nuestra formación con referentes globales, integrando explícitamente los ODS 2030 y los marcos de la UNESCO de competencias que hemos comentado. En el tercer pilar tenemos la infraestructura y la relación con la industria. Partimos de que la universidad debe ser un centro de I+D+I, no una simple receptora de herramientas comerciales como sabemos que existen en la planificación y la investigación de medios. Pero sí que es verdad que reclamamos recursos profesionales actualizados porque necesitamos esas herramientas para enseñárselos a nuestro alumnado. Y por otro lado, también necesitamos esa transparencia metodológica, es decir, debemos priorizar el rigor académico frente a las cajas negras que suponen estas herramientas comerciales, sobre todo con la llegada de la automatización, donde no se sabe muy bien lo que está sucediendo ahí dentro. Y finalmente tenemos el pilar 4, donde estamos todo el profesorado, la comunidad docente, como necesitamos una formación continua, especializada, necesitamos fórmulas de colaboración al margen de las acreditaciones y necesitamos ese reconocimiento tanto de la aportación individual como este trabajo en equipo un poco conjuntamente. Finalmente, decir un poco que este documento está vivo, está accesible, al que se pueden unir todo el profesorado de investigación y planificación de medios de toda España. Estas son las universidades que estaban allí presentes y las que se unieron y validaron este documento y invitamos un poco a la revisión, matización y la adhesión al resto de profesorado que no pudo estar allí, que pueda acceder y lo pueda ver, ¿no? Finalmente, concluimos un poco que no se trata de un listado de recomendaciones, sino más bien un ejemplo de cómo toda esta reflexión académica puede incentivar la cohesión y la innovación social. Mostramos la universidad como un nodo entre la investigación, la docencia y finalmente la sociedad, que es a donde nos interesa llegar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos para si hay alguna pregunta, intervención. ¿No? Yo tengo alguna, pero casi mejor las unimos al final. ¿Sí? ¿Os parece? Por lo tanto, ahora vamos a continuar con la segunda. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Va a presentar Carolina Llorente, de hecho hace doblete. Sí. De la Universidad Pompeu Fabra, y la ha elaborado juntamente con Gemma Revuelta de la Poza. Se titula Formar en el uso responsable de la inteligencia artificial en el periodismo científico, experiencias del proyecto europeo Frontiers. ¿Sí? Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra, miembro del consorcio del proyecto Frontiers y responsable de coordinar las formaciones para los periodistas científicos en residencia. Muchas gracias. Perdón. Bueno, soy Carolina Llorente y junto con Gemma Revuelta estamos coordinando las formaciones a periodistas científicos en residencia en el marco del proyecto Frontiers.
Hoy vamos a presentar dentro de estas formaciones vamos a presentar cómo formamos a estos periodistas en el ámbito de la inteligencia artificial y los resultados de las ediciones que hemos ido monitorizando hasta ahora. Vale. La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo periodístico. Se utiliza para la automatización de tareas y de procesos en la redacción, afecta a la calidad y la independencia de la autoría. Y la formación ética y crítica es todavía limitada porque estamos en un proceso, en un momento de inicio, de auge de esta tecnología. El proyecto Frontiers es una iniciativa de periodismo científico financiada por el European Research Council, cuyo objetivo es financiar programas de residencias para periodistas científicos. Estos periodistas científicos hacen una estancia de periodos inmersivos de entre 3 a 5 meses en instituciones de investigación donde el principal foco de esta investigación es la ciencia de frontera. Incluido en este proyecto, en estos periodos inmersivos, hay una formación asociada, ¿vale? Esta es una formación transversal durante la residencia que se basa en un módulo presencial de 2 días y un módulo online. Dentro de estas formaciones hay un bloque formativo específico sobre inteligencia artificial y uso responsable que dura 4 horas. ¿Vale? Aquí tenemos 2 imágenes de dos de los cursos del proyecto Frontiers. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy? Entonces vamos a ver un poco más sobre esta experiencia formativa sobre inteligencia artificial en el marco de en periodismo científico en el marco de este proyecto. Vamos a hablar sobre los principales aprendizajes de esos periodistas participantes y algunas recomendaciones que del análisis de los cursos que hemos hecho hasta ahora podemos extraer para futuras formaciones en el ámbito. Vale. La metodología que hemos utilizado. De momento hemos realizado 3 cursos y en 2 semanas vamos a implementar el cuarto. Hicimos un primer curso piloto con periodistas en estadios iniciales de su carrera, esto quiere decir de 1 a 5 años de ejercicio profesional. Un segundo curso piloto con periodistas experimentados que llevaban más de 6 años en el ejercicio profesional. Y luego un curso de implementación en el que había un grupo híbrido, es decir, teníamos tanto periodistas en estadios iniciales como periodistas experimentados. Las fuentes de análisis pues, son los propios materiales formativos, la observación en el aula y los cuestionarios de evaluación que repartimos al finalizar cada una de estas 3 formaciones. ¿Vale? El diseño pedagógico. Los materiales están en acceso abierto y los podéis descargar en el QR donde pone materiales docentes y luego también, El diseño pedagógico está pensado en un enfoque práctico y reflexivo. Las sesiones no son sesiones unidireccionales. La idea es también aprender del conocimiento colectivo de los periodistas allí. Se basa en metodologías activas, se utilizan trabajo en grupos, trabajo con casos o escenarios específicos, hay también discusiones guiadas con los docentes. Entonces es un equilibrio entre exploración de herramientas de inteligencia artificial, es decir, una parte práctica, y también una reflexión ética y profesional sobre el uso de esta inteligencia artificial en la práctica periodística. ¿Vale? Los principales resultados es que estas sesiones se han valorado muy positivamente en los 3 cursos, aquí veis las medias en el gráfico. En la parte cualitativa del estudio pues, hay de los formularios pues, se pone en evidencia la alta relevancia para la práctica profesional que consideran estos periodistas que han participado en estas formaciones y que la inteligencia artificial la perciben como una herramienta útil para su ejercicio profesional, pero que no es neutral, que tiene estos sesgos de los que hablábamos antes. Entonces, aquí os he puesto una cita de cada uno de los cursos. Por ejemplo, en el primer piloto, que era con periodistas en estadios iniciales de su carrera profesional, uno de los participantes nos decía que los casos prácticos a discutir y la actualización de las herramientas propuestas era lo que más le había gustado de esta
de esta formación. En el segundo piloto con periodistas experimentados, uno de los participantes nos decía conocer a otros participantes y aprender sobre las herramientas de inteligencia artificial, así como escuchar cómo otros periodistas las estaban utilizando. Por eso la experiencia colectiva ha sido importante. Y en el formato híbrido, que era el de la implementación, una de los participantes nos mencionaba explorar conjuntamente herramientas útiles y problemas profesionales comunes, que no es tan diferente de lo que hemos visto en los otros dos cursos. Los aprendizajes clave que podemos extraer del análisis de estas tres formaciones es que los escenarios inspirados en casos reales funcionaban mejor cuando se activan a partir de intercambio de experiencias profesionales, es decir, cuando dabas un espacio a que los diferentes profesionales pudieran hablar de su experiencia previa, de temas que les había inspirado o recordado ese caso o ese escenario que estábamos trabajando. Los periodistas en etapas iniciales se centran más en conocer las herramientas, mientras que los perfiles más experimentados priorizan criterios de uso y límites profesionales y se centran un poco más en esta parte ética y más reflexiva. Con lo cual, los grupos mixtos hemos visto que potencian el aprendizaje entre pares y la discusión de los dilemas reales, porque se establece un diálogo entre diferentes momentos profesionales y diferentes niveles de profundización del uso de estas herramientas. ¿Qué aporta esto más allá del proyecto Frontiers, ¿no? ¿Qué es útil de estas formaciones para otras personas fuera de este contexto? Pues que la inteligencia artificial debe integrarse en la reflexión profesional del periodismo científico, no limitarse al uso de herramientas porque no son útiles. El intercambio de experiencias entre profesionales es clave para discutir cómo integrar la inteligencia artificial en la práctica periodística. Por lo tanto, establecer lugares de reunión y lugares donde se puedan intercambiar las diferentes experiencias profesionales, aunque no sean en contextos meramente formativos, es una buena práctica para mejorar en la profesión. Y los materiales en acceso abierto y el enfoque pedagógico, que son como el output de este proyecto, pues, ha demostrado que facilitan su adaptación a otros programas formativos y otros contextos, y por eso están en acceso abierto y los vamos a ir actualizando a lo largo del proyecto a medida que vayamos haciendo más formaciones y vayamos evaluando estas mismas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Ahora también tenemos 3 minutos por si alguien quiere hacer una intervención, pregunta. Sí, por favor. ¿Se puede acercar al micro? Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, esto va y viene, o sea que voy a gritar y ya está. Conocía el proyecto Frontiers, pero no tan de dentro, o sea que gracias por la explicación. Quiero saber si habéis tenido feedback posteriori de esos periodistas, de cómo han podido implementar esas prácticas en su vida real, en el medio en el que están, si el medio está preparado para aceptar esa innovación. Un poco a ver si habéis tenido algo de feedback. Vale, el feedback posterior no ha sido, o sea, ha sido posterior a la formación, porque es el que hemos recogido, y durante la formación también nos han hablado de sus experiencias con el tema. Entonces, hay una diversidad enorme. En este contexto, los periodistas son periodistas de cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, hay contextos todos los que te puedas imaginar. Hay periodistas que son freelance, hay periodistas que están trabajando para un medio concreto. Entonces, a las casuísticas son todas las posibles. Así que no tengo una respuesta concreta porque cada uno te decía lo suyo. Sí que es cierto que hemos observado que hay una tendencia a recurrir a herramientas de inteligencia artificial para tareas que sean más automáticas, ¿vale? Y que sobre todo los perfiles más jóvenes, que son también normalmente los que están en estadios iniciales de la carrera, les gusta más o tienen una predisposición más positiva a incorporar este tipo de herramientas.
Yo tenía una pregunta acerca de, habéis dicho que las reflexiones han sido muy interesantes, pero si se han quedado en reflexiones o si se ha llegado a concretar alguna cosa o a perfilar algún tipo de recomendaciones o de ideas que se hayan ido un poquito más allá de simplemente la reflexión grupal. Sí, de hecho, en uno de los bloques formativos es justamente la construcción de un código de buenas prácticas del uso de herramientas de inteligencia artificial. El código en sí no se creó en el proyecto Frontier, sino que lo trabajamos en otro contexto, pero ha sido un proceso participativo con periodistas y comunicadores científicos que nos han ayudado a elaborar este decálogo de buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial en comunicación científica, y uno de los bloques formativos justamente bebe de este manifiesto o este decálogo, y la idea es ir ampliándolo, ir un poco como comentaba Raquel hace un momento de su propuesta, ¿no? De ir matizándolo a medida que vaya avanzando la inteligencia artificial, porque como comentaba antes, ahora estamos en un momento que la estamos empezando a usar, pero esto ha venido para quedarse y como no aprendamos a usarla de manera correcta, se nos comerá. Bueno, ha suscitado mucho debate. No sé si hay alguna pregunta más. Pues bien, entonces pasamos a la tercera y última presentación. Sí. Mientras tanto. Es el escrito. Es esta. Bueno, y si es esta y la puedo pasar con el pasador, ya va bien. Sí, es esta, a ver, revuelta. Es esta, ¿no? Sí. Bien. Es Gemma Revuelta de la Poza, que juntamente con Paulina Brena, de la Universidad de Pompeu Fabra, van a presentar inteligencia artificial en la formación de especialistas en comunicación pública de la ciencia. Gemma Revuelta de la Poza es profesora de la Universidad Pompeu Fabra, donde dirige el máster en comunicación científica, médica y ambiental. Es también la presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues como veréis, la presentación continúa con la de Carolina. Nosotros en el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra hacemos investigación sobre comunicación científica y percepción social de la ciencia. Hacemos formación especializada a gente que se quiere dedicar profesionalmente a la comunicación de la ciencia, pero también a estudiantes de grados de ciencias, como por ejemplo de biología humana, de ingeniería biomédica, de másters de salud pública, másters. Les hacemos también formación en comunicación científica. Y luego tenemos otro tercer sombrero que nos gusta hacer de agitadores culturales y organizar actividades de participación ciudadana y de comunicación. Pero lo que venimos a explicar es en relación al máster, este máster de comunicación científica que hace más de 30 años, que se ofrece todos los años. De hecho, fue el primer máster en España y fue uno de los pioneros en Europa. Imaginaros en 30 años la de cosas que hemos ido teniendo que cambiar en los contenidos y en las maneras de hacer las cosas. Yo hice la primera promoción en el año 95 y me enseñaron qué era Internet. Pues ahora estamos lo mismo, explicando herramientas de IA. En el 30 de noviembre del 2022 se lanza ChatGPT por primera vez y al cabo de 15 días los tecnoentusiastas y los tecnocuriosos nos lanzamos también a utilizar las tecnologías. Obviamente, nosotros dentro del ámbito académico también las utilizamos a la hora de la docencia, en pequeñas cosas, porque los primeros días eran un poquito experimentales. Yo, por ejemplo, la utilicé para crear ilustraciones para la campaña del 11F, de las niña y la mujer en la ciencia del 11 de febrero. Se utilizaron para hacer notas de prensa a partir de papers científicos, para editar textos, para 1000 cosas, pero todo como muy puntual, sin nada organizado y todo muy experimental.
Poco a poco ya vimos que había que organizar más cosas y desde el centro pues, empezamos a organizar webinarios para aprender herramientas, ¿no? La parte esta de las competencias, de las habilidades, tenemos que aprender a usar la IA. Y, obviamente, enseguida estas habilidades nos vimos que era muy necesario tener también unos instrumentos de reflexión ética, de buenas prácticas, de una cuestión del uso responsable de la IA. Entonces, bueno, todo esto lo hemos ido desarrollando en unas jornadas que hacemos cada año que se llaman Campus Gutenberg, que son jornadas en las que viene gente que se dedica a comunicación científica de toda España. Ahí pusimos en marcha un núcleo para intentar, lo que explicaba antes Carolina, para llegar a un consenso de cuáles eran los usos responsables de la IA. Y después de un año trabajando, primero en nuestro grupo, o sea, con un grupo de personas del Gutenberg, luego con todas las asociaciones de comunicación científica, la catalana, la española, de distintos países de Latinoamérica, conseguimos que 150 periodistas científicos y comunicadores científicos participaran en la redacción del código. Ese código es este que está en amarillo. No tengo aquí el QR, pero bueno, es fácil si ponéis principios de buenas prácticas. Está abierto en Zenodo y ahí vamos construyendo. Entonces, la idea es que nosotros todo lo construimos sobre lo que hay e intentamos que siempre todo sea participativo. A partir de ahí surgió pues, la idea de implementar la guía para el proyecto Frontiers y poco a poco, evidentemente, también hemos hecho investigación en el ámbito del uso de la IA. Y finalmente en nuestro máster. ¿Qué pasó? Pues van pasando el tiempo y en el curso, o sea, el 23-24 fue el curso que estábamos experimentando, el 24 y el 25 era cuando ya íbamos cerrando consensos, etcétera, y dijimos, bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa en nuestro máster. Entonces, a los profesores que dirigen asignaturas en nuestro máster, que son 12 profesores, en total el número de profesores es más alto, lógicamente es como de 30, pero solamente les preguntamos a los 12 que dirigen asignaturas. De estos 12 nos contestaron 8, por lo tanto que tampoco es el 100% de esos responsables. Y les hicimos pues, una encuesta, pero casi todas las preguntas eran abiertas, por tanto la metodología es más cualitativa que cuantitativa. Queríamos ver sobre todo cómo se estaba integrando ya en el curso pasado la IA en el máster y qué podríamos hacer, o sea, qué opinaba el profesorado acerca de esa integración. De entrada, pues lo que vimos es que de esos 8, la mitad ya estaban integrando la IA de alguna manera en sus clases, con los alumnos, etcétera, o sea, que al menos ya habían hecho una reflexión de cómo hacerlo. Había 3 que decían que no lo hacían todavía, pero que, bueno, que igual la usaban para ellos, para su actividad profesional, pero no la estaban usando en clase. Y uno solo que nos dijo que no, que ni lo estaba haciendo ni lo pensaba hacer. Sobre el uso por parte del alumnado, todos, 100%, dijeron que sí, que sabían que el alumnado lo estaba utilizando, además ellos lo podían comprobar en las tareas y lo utilizaban para diferentes cosas, como por ejemplo para elaborar textos, para buscar información, para editar audiovisual y también para herramientas de apoyo de otras tareas. O sea que esto, además, esto hace un año ya era 100%, pero es que ahora sería el 200%, ¿no? Evidentemente. Como objetivo de aprendizaje, que esto era realmente lo que nos preocupaba, ¿no? Les preguntamos si estaban, bueno, esa guía, cómo la integraban en ese objetivo de aprendizaje. 3 de los 8 nos dijeron que habían dado pausas claras de cómo utilizarla y 5 de 8 no la recomendaron, o sea, no dijeron esas pautas claras. Mientras tanto, como en muchas otras universidades, la propia Universidad Pompeu Fabra pues, nos facilitó guías y recursos y formación para cómo integrar la IA en la docencia. Pero a nosotros nos preocupaba cómo integrarla específicamente en un máster de comunicación de la ciencia. Entonces, elementos que ahora vamos para hacer esa acción coordinada. Pues nos interesa, los comunicadores científicos van a ser los que comuniquen la IA a la población. Por tanto, tienen que saber científicamente qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial,
cómo aprende la inteligencia artificial, cómo hay inteligencias pues, más narrow, o sea, toda la parte, los fundamentos científicos de la IA. Esto es algo que de momento nunca lo habíamos explicado, pero evidentemente lo tenemos que integrar porque ellos serán y ellas serán quienes comunicarán. Luego también según tareas específicas. Por ejemplo, en el caso de los periodistas científicos y de los comunicadores científicos que trabajan, por ejemplo, en las unidades de cultura científica, hay herramientas hoy en día de IA que son específicas para el ámbito académico, para el ámbito científico, como documentación, como, yo qué sé, relación de citación. Hay todos los que estáis en universidades y estáis en investigación sabéis que hay herramientas muy básicas para investigación. Pues esas herramientas nos van muy bien para los periodistas, porque si no también empezarán a usar IAs más generalistas y nos conviene que sean mucho más profundos en ese sentido. Preguntamos también cómo el profesorado, bueno, en el caso anterior creo que me ha dejado... Vale, la guía de buenas prácticas, lógicamente, la cuestión ética, el uso responsable en todos los sentidos, en el sentido de cómo integro la IA en mi actividad académica y cuando yo sea profesional, cómo la integraré, y también cómo voy a comunicar la IA y cómo voy a luchar para que la sociedad exija buenas prácticas a las empresas que crean, que producen IA, ¿no? Y cómo exigir pues, que haya una transparencia tanto en derechos intelectuales como en cómo se alimentan, en la reducción de estereotipos, de todos los estereotipos que pueden salir y de sesgos, ¿no? En el apoyo a la docencia también una cosa es el marco general de cómo integramos la IA en la docencia y otra específicamente en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia. Pues aquí lo mismo. Por una parte, nos decían que sí que la están utilizando para preparar materiales, 4 de los 8 lo utilizaban, y otros 4 también decían que lo usaban para documentación. Pero es que se puede usar para muchas más cosas, pues para organizar las actividades, para calendarizar también. O sea, hoy en día también hay recursos específicos de IA aplicables a la docencia y queremos que nuestros profesores los conozcan y los usen, evidentemente con responsabilidad. Y, por tanto, también seguimos siempre con esa idea del uso responsable. Por ejemplo, pues que no se pueden compartir documentos que sean pues para corregir, para poner calificaciones, que tengan nombres y apellidos de personas, igual que nos han enseñado que en investigación no podemos hacer un peer review mediante herramientas de IA. Hay cosas que hay que tener cuidado, hay que tener pues, esa responsabilidad. Finalmente, les preguntábamos sobre ventajas y riesgos y vimos también que entre esas ventajas era una visión un poco reducida. Nos mencionaban, pues sí, van muy bien pues porque agilizan, ahorran tiempo, van muy bien para la redacción. No nos mencionaron las ventajas para otro tipo de material, por ejemplo, para audio van súper bien, para edición de vídeo y además, de hecho, lo están usando, pero bueno, no salió en esta encuesta. Pero luego, pues, como decíamos, ¿no? Hay herramientas muy específicas y esas son unas ventajas que no tenemos en cuenta. También para unos alumnos que cuando acaben el máster van a salir a la vida profesional, el hecho de tener unas buenas habilidades y competencias en IA les va a dar más oportunidades profesionales, por una parte. Por la otra está los riesgos. Los riesgos, según el profesorado, nos destacaban sobre todo la disminución del esfuerzo intelectual, más riesgo de desinformación y la necesidad constante de verificar. Pero también en riesgos, otra cosa que no salió, pero que tenemos que también formar, es cómo puede afectar a la profesión, sobre todo pues quizás a puestos de trabajo con menos valor añadido y que ahí también pues cómo puede estar afectando. Todo ese riesgo en clase lo tenemos que también trabajar y pensar cómo podemos aumentar las ventajas y disminuir los riesgos al máximo posible. Les preguntamos si ellos, o sea, que si les parecía que la IA tenía que ser algo central en el máster y unánimemente nos dijeron que sí, el 4.4 sobre 5.
y luego les preguntamos si se veían capaces de implementar, de integrar críticamente la IA en sus asignaturas, y ahí la puntuación no era tan alta, ahí no llegaba al 4, es decir, que necesitan un refuerzo por parte de la dirección. Y en este caso, ahora lo que estamos haciendo es diseñar esta acción coordinada para poder hacer la formación de nuestro profesorado, ellos a su vez de todos los colaboradores que vienen a clases más puntuales, y tener unas guías con todo lo que estamos recogiendo. O sea, las guías son nuestras, pero algunas las hemos creado nosotros y otras que nos gustan de otras entidades, pues evidentemente también recogeremos y las integraremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Y no sé si hay alguna pregunta, intervención que queráis hacer. Vamos bien de tiempo. Sí. Vale, en ese caso yo tenía algunas preguntas. Aprovecho la última intervención. Cuando has dado los datos sobre... No sé si el 5 de 8 no la recomendaban, pero saben que se usó. ¿Es profesores o asignatura? O sea, sería... Es lo mismo, ¿no? Son responsables de asignaturas, sí, pero no es que no la recomendan, o sea, no es que le dijeran no la uséis. Correcto. Simplemente que ellos explícitamente en clase sí, no dijeron usarla. claro. Pero es decir, que entiendo que manifestaron que saben que se usó, ¿no? Todos. Y, digamos, respecto a esto, ¿tomaron alguna medida? No nos avanzaron más. Nos dijeron que todos son muy conscientes de que todos los alumnos la usan, y entonces nos fueron enumerando en qué tareas ellos ven que se está usando. Y estas son las que fueron más frecuentes. Muy bien, gracias. Luego, respecto a la presentación que ha hecho Raquel, sí, en el pilar 2 que hablabas del uso ético y responsable social, ¿no? Que incluye sesgos, estereotipos, etcétera. Sobre esto puedes ampliar un poco, es decir, cómo se trata dentro de este marco. Bueno, este es un... Bueno, invito también a las preguntas a Nathalie Papí, que es la protagonista de este decálogo. Pero bueno, al final, con la IA hay que tener mucho cuidado. Se han hecho ya estudios que han habido sesgos en todos los sentidos. Entonces, si se utiliza, por ejemplo, la IA de cara a la investigación de audiencias, puede ser que aparezcan sesgos en las audiencias. Entonces, puede ser que nos esté dando una visión de la realidad que está sesgada. Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora, sobre todo, de la investigación. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos en temas de género, en temas de raza, en temas de clasismo. Entonces, si la IA nos muestra una visión sesgada de la realidad, estamos haciendo una visión sesgada, por ejemplo, ¿no? Luego, también en la misma línea, y un poco también incluso por interés de nuestro proyecto, nuestra investigación, en el caso de Carolina, sí, cuando comentabas inteligencia artificial y uso responsable, no sé si se plantea la necesidad de incorporar, o sea, de ser muy claros con los datos, las fuentes en las que se basan las respuestas que da el sistema, ¿no? Vinculando un poco con la ponencia del doctor Ruas, ¿no? Que comentaba la idea de las fake news, no solo fake news, ¿no? Sino dar mensajes que no se fundamentan en datos conocidos, y estoy pensando en algunas muy claras, ¿no? Sobre, por ejemplo, comparación entre menas y jubilados, por ejemplo, el número de denuncias falsas de mujeres digamos, en casos de maltrato, etcétera. Luego vas a los datos reales, y los datos, aparte, basados en fuentes fidedignas, y siempre, digamos, no le das la razón, ¿no? En cambio, esto se ha dicho en sede parlamentaria, se ha dicho incluso en ámbito judicial, periodístico, tertulias, etcétera, ¿no? Y esto me parece que es un tema fundamental, ¿no? Sobre fundamentación en datos y fuentes fidedignas, ¿no? Sí, justamente este es un problema muy clásico de las inteligencias artificiales generalistas, ¿no? Que tienen que no sabes quién es, de dónde comen, ¿no? No sabes quién es su base de datos, etcétera. Por eso una de las cosas que comentaba Gemma es el uso de inteligencias artificiales de circuito cerrado, que sabes cómo han sido entrenadas, crearte tus propios agentes, que tú les das los datos de los que tienen que sacar la información, ¿no? Pues tú puedes subir
20 últimos, no sé, los informes de la COP, los subes y de ahí le haces preguntas, que tienes un poquito más de control sobre la fuente original. Y en algún ya existen algunas de las IAs especializadas que te identifican la fuente específica de cada una de las cosas. Lo que pasa que, claro, como todo es un proceso de aprendizaje y generalmente las inteligencias artificiales que te indican las fuentes son de pago. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o intervención más. Pues si no, muchas gracias a las tres y damos por acabada esta sesión. Bueno.